pues que la hemofilia es un padecimiento que los pacientes pueden tener una vida con una excelente calidad, que no requieren andar con muletas ni en silla de ruedas, que hoy en día en México, sobre todo en las instituciones de seguridad social, tienen un tratamiento. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Bueno, doctora Adolfina Vergés, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos, te estamos muy agradecidos, es un honor poder contar con tu valiosa opinión. Ya se viene próximamente el congreso anual que llevan a cabo ustedes dentro de la Federación Mexicana de Hemofilia. Doctora, creo que estos congresos, además de ayudar a la gente que lo padece, también sirven para visualizar un poco el campo de la hemofilia, ¿no? Los tratamientos y los pacientes. Yo creo que estos congresos son muy reveladores en cuanto a que dan visibilidad a esta enfermedad. ¿Es así, doctora? Así es, la hemofilia, como bien sabes, pues es un padecimiento que es poco frecuente y hasta cierto punto desconocido para la población en general. En un principio se asociaba incluso al VIH-Sida y como se presentaba en los pacientes con hemofilia a causa de las transfusiones con plasma y crío, pues muchos creían que eran sinónimos, ¿no? Y previo a eso, pues también era un padecimiento que se asociaba a la realeza europea, por aquello que la reina Victoria fue la abuela y madre de pacientes con hemofilia. Entonces, ni uno ni otro, ni es de la realeza, ni está asociada con el VIH-Sida. Es un padecimiento hereditario, básicamente transmitido por las mujeres y que lo padecen los hombres. Digo básicamente porque hoy en día se sabe que también hay mujeres que pueden tener la hemofilia. Entonces, estos congresos se realizan cada 2 años. Anteriormente era cada año, pero con la finalidad de no llenar demasiado a las personas con el padecimiento, se decidió hacerse cada 2 años como para no cansar. Pero cada año la Federación de Hemofilia de la República Mexicana y la Federación Mundial de Hemofilia, pues se hacen procesos para dar a conocer qué es hemofilia, se hacen programas de radio, se hacen entrevistas a la prensa, publicaciones, entonces cursos. La industria farmacéutica que vende esos productos también hace cursos, webinars, se han hecho muchos para celebrar el Día de la Hemofilia, dando a conocer lo que es la enfermedad. También desde hace varios años los edificios principales, los monumentos principales del centro histórico de la Ciudad de México se pinta de rojo. Es algo que la Federación Mundial de Hemofilia ha solicitado, que se busque este apoyo para que la gente se pregunte por qué. No es la única enfermedad que hace esto de iluminar los edificios, pero bueno, la hemofilia ya lo está haciendo justamente para dar a conocer. ¿Y por qué es importante dar a conocer la enfermedad? Hay personas que tienen problemas hemorrágicos, personas que sangran o sus niños sangran y no se atreven a ir al médico o lo dejan cuando ya el niño tiene daños en las articulaciones y por tanto se debe de difundir cómo se presenta, qué se debe de hacer y cuáles son los centros especializados donde pueden recibir una atención adecuada. Estos congresos obviamente vienen también a revelar lo que hay nuevo, la innovación en tratamientos, ¿no, doctora? Obviamente viene, y este año yo creo que obviamente hay muchas, pero muchas noticias que compartir, ¿no? Yo creo que dos importantes podrían ser los nuevos tratamientos que hay y otro también que gran parte de la comunidad, por no decir la totalidad, creo que no la totalidad, que hay mujeres que pueden ser no solo portadoras, sino que pueden o padecen hemofilia, ¿no, doctores? Básicamente la función de la Federación de Hemofilia, tanto la mundial como de México y todas las asociaciones a nivel mundial, consideramos que la educación es la base
de enfrentar este padecimiento y alcanzar los mejores logros, conociendo cuáles son los tratamientos nuevos, si tienen acceso a ellos, cómo solicitarlos, ¿no? Entonces, esto también, por supuesto, estos congresos básicamente es para educar tanto a los médicos que tienen su educación, pero muchas veces no están muy al tanto de lo que sucede en hemofilia, pero también educar a los pacientes y por tanto se les habla de las nuevas moléculas. En México ya tenemos una de estas nuevas moléculas, es la única de la que disponemos, el emicizumab, que es el nombre genérico, por decirlo así, no vamos a hablar del nombre comercial, que es un tratamiento realmente muy novedoso, puesto que ya no hay que utilizar las vías intravenosa, sino que se usan subcutáneo, pero es solamente para hemofilia A, y la mayoría de los centros de tratamiento lo están utilizando para los pacientes con hemofilia A e inhibidores de alta respuesta. Pero también se disponen de otros tratamientos como es la terapia génica, que lleva muchos años que se está trabajando en ello y todavía no se alcanza la culminación de que ya se disponga de esto como un tratamiento frecuente, un tratamiento que se les pueda administrar a los pacientes de una forma regular, pero se sigue avanzando y se sigue trabajando en ello. Se hace mucho hincapié en la profilaxis. Todavía no se tiene esa cura efectiva para la hemofilia, porque como decíamos, la terapia génica, aunque ha avanzado, no ha llegado, y por tanto los pacientes pues tienen que utilizar tratamientos que son de uso continuo, como en el caso de los concentrados de factores de la coagulación o en el caso de estas nuevas moléculas. Hay otros tratamientos también que en México no se han utilizado tanto, como son los antifibrinolíticos, que son tratamientos muy útiles, muy baratos, pero solamente es para prevenir o tratar básicamente hemorragias a nivel de la mucosa bucal y también en algunas hemorragias sistémicas, pero eso tienen que ser indicados ya cuando es para usos sistémicos por el hematólogo. Se dispone también de la desmopresina, no se le ha utilizado tanto, no se le ha sacado todo el provecho que se le debería haber sacado y básicamente está indicado para pacientes con hemofilia A leve. Los pacientes con hemofilia B, pues a lo que tienen acceso es a los concentrados de factores de la coagulación y también a los antifibrinolíticos. Entonces, quizás se ha avanzado en México en este momento más en hemofilia A que quizás en la B, pero la terapia génica está trabajándose para ambos tipos de hemofilia. Sobre las mujeres que tienen el diagnóstico ya o que le podemos dar el diagnóstico de hemofilia, serían las que anteriormente se consideraban como portadoras, pero ya la Federación Mundial de Hemofilia determinó que todas las mujeres portadoras que tienen un nivel de actividad del factor menor a un 40%, ya se les deben de llamar hemofilias, personas con hemofilia o mujer con hemofilia, ¿no? Ya sea A o sea B. Entonces, ya sí se considera, y eso es muy bueno porque así se les puede incluir dentro de los requerimientos de tratamiento y no solamente contemplar a los requerimientos de los hombres, ¿no? Por tanto, es adecuado, conveniente, e incluso hay hijas de hombres con hemofilias leves y en las niñas, en las hijas, se manifiesta como hemofilia grave, porque estos mecanismos genéticos a veces no son muy bien comprendidos y en lugar de comportarse como leves, como sería el origen que heredaron, se comportan como personas con hemofilia grave. El tratamiento mínimo en este momento que los pacientes con hemofilia grave deben de recibir es la profilaxis.
que la ideal es la profilaxis primaria, que es la que inicia en niños pequeños antes de los 3 años de edad y que no han tenido más de una hemorragia. La meta de la profilaxis es prevenir el daño de las articulaciones, y para prevenir ese daño, pues hay que evitar que las personas sangren en dichas articulaciones. O sea, las articulaciones donde el paciente sangra con mayor frecuencia y que más se dañan, que son las que van a provocar esa calidad de vida tan baja cuando tienen daño articular, pues van a ser los codos, las rodillas y los tobillos. Queremos, para evitar el daño, hay que evitar que no sangren. Cualquier sangrado, por mínimo que sea, pues puede desencadenar un daño irreversible, ¿no? Para yo, que es lo que quizás a ustedes les interese, ¿cómo yo voy a hacer que el tratamiento que yo le esté dando a las personas con hemofilia grave funcione? Y yo les decía, pues hoy en día la profilaxis se debe de ajustar, como tú bien decías, o sea, va a depender de las necesidades de cada paciente. Cada paciente es diferente, aunque todos tengan hemofilia A o B, grave, moderada o leve, pueden tener comportamientos diferentes y respuesta a esos factores de la coagulación de maneras diferentes. Hay pacientes que sangran menos y hay pacientes que sangran más, que eso es lo que se llama fenotipo. O sea, fenotipo es la expresión hemorrágica de los pacientes, ¿no? Si tienen un fenotipo grave, pues es que sangran mucho. Entonces yo puedo ajustar mi profilaxis dependiendo del fenotipo del paciente. Mientras más sangren, pues le debo de dar una mayor cantidad de factores de la coagulación. El paciente que sangra de manera recurrente y continua, a pesar de estar recibiendo un tratamiento a una dosis adecuada, porque eso es lo más importante. Habrá veces que el paciente dice que está sangrando, pero no se está poniendo el factor con la frecuencia que se le indicó y a la dosis que se le indicó. Entonces, lo primero es verificar que la dosis está adecuada, que está ajustada al peso y que el paciente está cumpliendo, tiene una buena adherencia. Si el paciente tiene buena adherencia y la dosis es la adecuada, pues, y sigue sangrando, pues hay que descartar que el paciente tenga inhibidores, que es una complicación, como ya decíamos, asociada al tratamiento, que no se puede prevenir, no, es la única complicación en este momento que no se puede prevenir. Entonces, eso hay que descartarlo. Y si no tiene inhibidores, entonces habría que hacerle la farmacocinética para ver cuál es el comportamiento del factor en este paciente. Doctora, ¿cuál sería el papel de la farmacocinética? Desde mi punto de vista, creo que se puede dar un tratamiento adecuado sin la farmacocinética. O sea, podemos tener profilaxis adecuada, ajustada al fenotipo del paciente. Quiere decir que si mi paciente sangra mucho, le debo de dar más factor, y también adaptada a la actividad física. O sea, si mi paciente tiene una actividad física muy elevada, pues le debo de dar más factor, ¿no? Sin embargo, la farmacocinética para mí se me hace indispensable para pacientes con hemofilia que hacen ejercicios de alto impacto, que ya lo pueden hacer. Ya no se les debe de negar a una persona con hemofilia que haga el deporte que le gusta. Entonces yo necesito saber si mi paciente logra alcanzar el nivel del factor que necesitan para hacer esa actividad. Lo mismo, si mi paciente no está respondiendo al factor, está en una profilaxis y tiene una dosis adecuada y no responde a esa dosis y sigue sangrando, descarté que no tienen inhibidores, debo de hacerle una farmacocinética para ver cuál es el nivel de factor que está alcanzando. Esto es importante porque
se ha visto que, al igual que muchos otros padecimientos, hay que ajustar la dosis al individuo. Con esto queda claro que no todas las personas se comportan igual, ¿no? Siempre utilizamos en hemofilia y en muchos padecimientos dosis similares, ¿no? A todos le dábamos una dosis de 25 unidades por kilo y a ver qué pasaba. Hoy en día sabemos que no todos tienen el mismo comportamiento, que van a haber pacientes que van a requerir más factor y quizás pacientes que requieren menos factor. Entonces, ese es el papel de la farmacocinética, conocer la actividad del factor que yo puedo alcanzar. Y cuando ya pasaron 2 días, yo quiero saber cómo se sigue comportando ese factor, porque en el momento que yo se lo pongo, de seguro que se eleva. Pero hay individuos que a los 2 días ese factor les disminuye muchísimo y hay pacientes que llegan a 5 días con un nivel muy adecuado del factor. Si no tengo suficientes recursos, pues lo debo dejar para saber cuál es el comportamiento de ese factor en individuos que hacen actividad física de alto impacto y que yo necesito mantenerles un nivel del factor adecuado. Podemos dar profilaxis y mantener de acuerdo a el comportamiento clínico del paciente. Quizá no mencioné la palabra profilaxis, pero básicamente sería eso. Si yo tengo un paciente en profilaxis en 25 unidades por kilo 3 veces a la semana, pero mi paciente sangra y no tiene inhibidores, pues yo le puedo ir incrementando la dosis sin necesidad de hacer farmacocinética. Por eso digo, todos los pacientes pueden recibir un tratamiento muy adecuado, aunque no tenga farmacocinética, si yo conozco el comportamiento clínico de mi paciente. Lo mismo, si sigue requiriendo incremento de este factor para mantenerlo sin hemorragia, pues yo le puedo hacer una farmacocinética para ver cuánto le dura ese factor. Como yo les decía, si se lo hago a las 48 horas, qué tanto bajó el factor, o a los 3 días, qué tanto se mantiene. Entonces, ese es el papel básico de la farmacocinética, ver el comportamiento de ese factor en cada paciente. Perfecto. Sí, doctor, o sea, finalmente la medicina personalizada es más que fundamental, pues de alguna forma se dirige todo esto al futuro, la medicina personalizada, pero en el caso de la hemofilia es todavía muchísimo más puntual esto, ¿no, doctora? Eso tiene que ver, empezando desde el peso, que es algo que ya se ha visto. Bueno, sí, claro. Esto es considerando que al paciente le dan una dosis con un peso de acuerdo a su peso, ¿no? Porque él debe de estar, sobre todo en los niños. Claro. El aclaramiento del factor en los niños es mucho más rápido que en los adultos, por tanto en los niños hay que darles dosis más altas. Y por supuesto, eso que hablábamos, pues no mencioné directamente la profilaxis, pero a lo que me refería era la profilaxis, que debe de ser ajustada a las necesidades de cada individuo, sabiendo que cada individuo tiene un comportamiento diferente. Doctora Adolfina, ¿hacia dónde consideras tú que va el estudio, el tratamiento de la hemofilia a futuro? Quizás no sabemos si va a ser con la terapia génica, una respuesta adecuada, ideal, como es lo que se busca, pero yo creo que hacia la cura, independientemente con lo que se vaya descubriendo, ¿no? Muchos pacientes con hemofilia, especialmente los europeos, ya no solamente quieren curarse ellos de hemofilia, ¿no? Sino no tener descendencia, no transmitir ese gen, o sea, que la cura sea definitiva y que no sea transmitida a las descendencias futuras, ¿no? Entonces va más allá de que yo me curé, no, quieren erradicar la hemofilia. Sin embargo, esto no se va a conseguir porque la hemofilia siempre van a aparecer casos nuevos, o sea, la hemofilia y muchas otras enfermedades hemorrágicas se presentaron con la humanidad y con los mamíferos, básicamente, ¿no? O sea, desde que aparecieron los mamíferos, se están produciendo mutaciones, que quizás era un mecanismo de defensa, pero que lo único que han hecho es dejarnos enfermedades. Entonces, esas mutaciones se han mantenido a través del tiempo. Ya no
se heredarán de madre a hijos, pero pueden haber mutaciones de novo, tanto en las madres como en los hijos, ¿no? Hay un 30% de personas con hemofilia que no tienen ningún antecedente familiar y por tanto, pues la hemofilia se va a mantener. Pero si logramos curarla, pues no va a haber pacientes con hemofilia con las manifestaciones clínicas, ¿no? Claro, que no tienen, como tú bien mencionas, que no tienen antecedentes de hemofilia, digamos, recientes, pero posiblemente ancestralmente los traen, ¿no? Obviamente, ¿no? Probablemente se pueden transmitir de mujer a mujer. Hay generaciones que quizás en las mujeres se ha transmitido solamente por mujeres que son portadoras asintomáticas y llega un caso con un varón y piensan que fue una mutación de novo, ¿no? Por eso también es importante el estudio genético, sobre todo en las portadoras, para saber si realmente estas mutaciones son de novo o son mutaciones que lo trae la abuelita, la tía materna, ¿no? Y que la pueden traer generaciones hacia atrás. Doctor, y eso también hay que, yo creo, el que cada vez sean, que les lleven a domicilio es muy importante. Esto, ¿no, doctor? Estos programas de llevar el medicamento a domicilio, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Claro que sí, este programa se inició en el Seguro Social y lo que se ha visto es que favorece que las personas no se tengan que desplazar, que no se lastimen en el trayecto, que disminuyen también el número de consultas en el hospital, disminuyen cantidad de personas ahí en la farmacia. Creo que eso es algo que ha venido también a apoyar mucho el miedo, la adherencia, porque el medicamento me lo llevan a la casa, no tengo excusa para decir no tenía dinero para ir a buscarlo, ¿no? Entonces la adherencia es algo que es indispensable. Cuando un paciente está en profilaxis, la adherencia tiene que ser muy puntual para que se logren los objetivos que uno busca, ¿no? Que es que no tengan ningún daño articular. Entonces, bueno, creo que sí es un programa que no debe desaparecer. Se me hizo interesantísimo eso que dices de que más que nada que curar, quieren romper la cadena de transmisión, como tú bien señalas. Así es. Pero obviamente en algún momento va a haber rezagos que tengamos de ancestrales, ¿no? Que pueden saltar por ahí, ¿no? No, eso es lo que digo, siempre van a haber mutaciones de novo, ¿no? O sea, pero bueno, eso es lo que buscan los países más avanzados, pero tenemos que saber que más del 70% de los pacientes con hemofilia a nivel mundial no cuentan con ningún tratamiento. O sea, los europeos ya andan en una cura definitiva. Sin embargo, los países de tercer mundo ni siquiera tienen un tratamiento adecuado. Muchos siguen tratándose con críos y plasma, que fue lo que causó el debacle con VIH, SIDA y hepatitis C. Ya los pacientes que reciben concentrados de factores de la coagulación sometidos a procedimientos de inactivación viral, pues ya no tienen ese riesgo, pero los que se siguen tratando con plasma y críos siguen con el riesgo de adquirir una de esas infecciones transmitidas por la transfusión o incluso enfermedades nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos este virus del COVID y así como apareció el virus del VIH-Sida que no se conocía, el de hepatitis C que se le denominaba hepatitis no A, no B, pues pueden aparecer, siguen nuevos virus y por tanto debe de erradicarse el uso de plasma y crío en este tratamiento. Pero hay mucho peor, hay pacientes que ni siquiera tienen acceso al tratamiento con críos o plasma y no reciben ningún tipo de tratamiento y son personas que quedan en una cama, postrados, una carga para la familia, una carga para la sociedad. Entonces, eso es lo que la Federación de Hemofilia de la República Mexicana busca, que las personas puedan ser útiles a sí mismos y a la sociedad. Sí, súper interesante. ¿Algo que desees agregar, doctora? Pues que la hemofilia es un padecimiento que los pacientes pueden tener una vida con una excelente calidad, que no requieren andar con muletas ni en silla de ruedas, que hoy en día en México, sobre todo en las instituciones de seguridad social,
tienen un tratamiento adecuado, justamente la profilaxis, que se debe de dar en dosis adecuada para que los pacientes no tengan hemorragia, que en México también hay tratamiento para las complicaciones, como son los inhibidores, que ya se dispone de agentes puentes para las hemofilias A y B con inhibidores de alta respuesta, y para la hemofilia A con inhibidores de alta respuesta, pues se dispone del emicizumab también. Que los inhibidores es una complicación grave, pero que se puede incluso erradicar cuando se detectan a edad temprana.